Tenía 19 años cuando maté por primera vez. Te cuento por qué lo hice. Me llamo Miguel. Hoy soy Padre Miguel para la gente de mi parroquia en Guadalajara. Pero hace 11 años era otra persona. Era sicario del cártel Jalisco Nueva Generación. Y esta es mi confesión completa. No para justificar lo que hice, sino para advertirte hacia dónde lleva ese camino. Porque de los 13 morros que entramos juntos al CJNG en 2013, solo yo sigo vivo. Los otros 12 están muertos. Y yo estoy aquí solo por la gracia de Dios. En capítulo 1, a mi primer trabajo para él, CJNG, crecí en una colonia de Tlaquepaque, zona de clase trabajadora. Mi papá era albañil, mi mamá limpiaba casas, teníamos para comer, pero nunca sobraba nada. Yo era el mayor de 4 hermanos. A los 17, deserté de la prepa porque necesitábamos dinero. Empecé a trabajar de ayudante de construcción con mi papá. Ganaba 150 pesos al día, 6 días a la semana, 900 pesos semanales. En la colonia todos sabíamos quiénes trabajaban para el narco. No era secreto. Los veías con trocas del año, ropa de marca, celulares caros en morras bonitas, y nosotros chingándole 12 horas bajo el sol por 150 varos. La tentación estaba ahí, todos los días. Frente a tu cara, conocí al chino en una fiesta de la colonia. Tenía mi edad, 19 años, pero traía cadena de oro, reloj en botas, de piel de avestruz. Me invitó una cerveza a otra. Nos hicimos compas. Semanas después, me dijo que trabajaba para gente pesada, que sí quería ganar dinero. De verdad, él me podía conectar. Le dije que sí sin pensarlo mucho. Estaba cansado de ser pobre. El chino me llevó a una casa de seguridad en Tonalá. Ahí conocí al que sería mi jefe durante 7 años. Le decían el cabo, 30 y tantos años, complexión fuerte. Mirada dura. Me hizo preguntas básicas. Si tenía pedos con la policía, si sabía usar armas, si estaba dispuesto a hacer lo que se necesitara. Le dije que sí. A todo me dijo que me iban a probar, que si pasaba la prueba, entraba al equipo, que el pago era de 8,000 pesos semanales. Para empezar, 8,000 a la semana contra 900 que ganaba en construcción. No lo pensé, dije que estaba listo. El cabo me dio una pistola, una 9 milímetros. Me enseñó a quitarle el seguro, a cargarla, a apuntar. Me dijo que esa noche tendría mi primera chamba, que solo tenía que seguir órdenes, que no preguntara nada, que hiciera lo que me dijeran y ya. Esa noche subimos 6 morros a una camioneta, el cabo manejando. Nos llevó a una zona industrial de El Salto, calles oscuras, bodegas cerradas. Nos estacionamos frente a un taller mecánico. El cabo nos dijo que adentro había un tipo que le debía dinero a la gente equivocada, que nuestro trabajo era darle un mensaje, que yo entraría con otros 2, que haríamos lo que teníamos que hacer y saldríamos rápido. Me dio un pasamontañas lo puse. Los otros 2 también. Bajamos de la troca, caminamos hacia el taller. La puerta estaba entreabierta. Empujamos. Adentro había un señor como de 50 años trabajando en un carro. Cuando nos vio se quedó paralizado. Uno de mis compañeros le gritó que se tirara al suelo. El señor levantó las manos temblando. Dijo que no tenía dinero, que por favor no le hiciéramos nada. Mi compañero le gritó que cerrara la boca. Le puso la pistola en la cabeza y me miró a mí. Me dijo: tú lo haces. Es tu prueba. Hazlo ahorita. Sentí mi corazón acelerado, las manos sudando, pero alcé mi arma. Apunté al señor que estaba de rodillas rogando por su vida y apreté el gatillo 3 veces. El ruido fue ensordecedor. En ese espacio cerrado el señor cayó. Se retorció unos segundos y dejó de moverse. Salimos corriendo. Nos subimos a la camioneta. El cabo arrancó a toda velocidad. Manejó como 20 minutos hasta llegar a otra casa de seguridad. Ahí nos quitamos los pasamontañas. Me temblaban las manos. Tenía ganas de vomitar. Pero el cabo me puso la mano en el hombro. Me dijo:
Bien hecho, morro. Ya eres parte del equipo. Bienvenido al CJNG. No dormí. Veía la cara del señor en sus ojos, suplicando. El sonido de los disparos. La sangre me sentía mal, pero también sentía algo más. Poder, respeto. A los otros morros me veían diferente. Ya no era el pendejo que cargaba bultos en la construcción. Era sicario. Era alguien a quien la gente le tendría miedo. A la semana me dieron mi primer pago, 8,000 pesos en efectivo. Más dinero del que había tenido junto en mi vida. Le di 3,000 a mi mamá. Le dije que había conseguido trabajo de chofer. Ella no preguntó mucho. Necesitábamos el dinero. El resto lo gasté en ropa, tenis, salidas. Por primera vez en mi vida me sentía alguien. Los siguientes meses hice más trabajos, cobros, amenazas en entregas y más ejecuciones. Perdí la cuenta. Después de la quinta, se volvió rutina. El cabo nos explicaba que la gente que matábamos eran lacras, que le debían al cartel, que se habían pasado de listos, que merecían lo que les pasaba. Yo me lo creía, o quería creerlo. Era más fácil que aceptar que estaba matando gente por dinero. El equipo con el que trabajaba éramos 13 en total. Todos morros jóvenes, entre 18 y 25 años. Nos hicimos hermanos, comíamos juntos, salíamos de fiesta juntos, nos cuidábamos las espaldas. El chino que me había reclutado, el flaco en el gordo, en el pelos, el chiquis, el greñas, el tigren, el pollo, el oso, el gato, el chuy y yo. 13 pendejos que pensábamos que éramos intocables. El cabo nos decía que éramos soldados del CJNGN, que trabajábamos para la organización más poderosa de México, que mientras siguiéramos las reglas y fuéramos leales, nada nos iba a pasar, que el cartel cuidaba a su gente. Nos lo creímos. Todos nos lo creímos, y durante un tiempo pareció verdad. Teníamos dinero, respeto, en la colonia, morras trocas. Todo lo que un morro pendejo de 19 años puede querer. Pero había señales que ignoramos, como cuando el tigre desapareció después de llegar tarde a una chamba, o cuando encontraron al pelos colgado de un puente con mensaje del cartel rival, o cuando el cabo nos dijo que uno de nosotros estaba pasando información a los contras y que teníamos que descubrir quién era, o todos pagaríamos. Señales de que esta vida no era lo que nos habían vendido, pero yo no quería ver. Estaba ganando bien en mi familia, comía mejor. Mis hermanos tenían ropa nueva y yo me sentía importante. Por primera vez en mi vida, no era invisible, era alguien. Y eso era adictivo, más adictivo que cualquier droga. El poder, el respeto, el miedo que veías en los ojos de la gente cuando sabían para quién trabajabas. Así pasé mi primer año en el Cheyenne de sicario novato a veterano. De 13 trabajos a más de 50. De morro de construcción a soldado del cartel más peligroso de México. Y todo parecía ir bien, hasta que empezaron a morir. Primero uno, luego otro, luego 3 de golpe. Y yo seguía vivo, sin saber que Dios me estaba guardando para algo diferente, para un propósito que yo todavía no entendía, pero que se revelaría en la noche más oscura de mi vida. Los 7 años en la sombra, lo que un sicario del CJNG hace cuando no está matando a la gente. Piensa que ser sicario del CJNG es solo matar, que agarras tu cuerno de chivo, haces tu trabajo, cobras y ya, pero no es así. La verdad es que pasas 90% de tu tiempo esperando, vigilando, obedeciendo órdenes absurdas, viviendo con miedo constante de que te traicionen o te maten tus propios compañeros. Y todo mientras finges que estás viviendo la vida que siempre quisiste. Capítulo 2. Los 7 años en la sombra. Después de mi primer año como sicario del CJNG, ya tenía mi rutina. Me levantaba como a las 11 de la mañana. Casi nunca trabajábamos de día. Los operativos eran siempre de noche
o madrugada. Desayunaba en la casa de seguridad donde vivíamos 5 del equipo. El chino, el flaco, el gordo, el Chuy y yo. Una casa normal en colonia de clase media. 3 recámaras, ansala, cocina, nada llamativo. Esa era la regla, no llamar la atención. El cabo nos había dejado claro desde el inicio: nada de andar presumiendo, nada de publicar fotos en redes con armas o fajos de billetes, nada de comprar trocas muy ostentosas o traer kilos de cadenas de oro. Los que hacían eso duraban poco, o los levantaban los contras, o la marina los ubicaba, o los mismos del cartel los quebraban por pendejos. La clave era pasar desapercibido, ser un fantasma. La mayoría de los días no pasaba nada. Nos quedábamos en la casa jugando Xbox, viendo películas, fumando mota. El CJNG nos pagaba religiosamente cada semana. 8,000 pesos para los nuevos, 12,000 para los que ya teníamos más de un año, 15,000 para los más veteranos. No era una fortuna, pero era mucho más de lo que ganaríamos en cualquier trabajo legal. Y lo mejor es que no teníamos que madrugar ni chingarnos 8 horas diarias. Pero el dinero venía con precio. Tenías que estar disponible 24/7. Si el cabo te mandaba mensaje a las 3 de la mañana diciendo que te necesitaba en 30 minutos, tenías que estar ahí, sin pretextos, sin preguntas. Una vez el flaco se quedó dormido y no contestó su celular. Al día siguiente, el cabo le rompió 2 dedos con un martillo como castigo. Desde ese día, todos dormíamos con el celular a máximo volumen junto a la cabeza. Los trabajos variaban. A veces era escoltar cargamentos de droga de un punto a otro. Convoy de 3 o 4 camionetas, todos armados, recorriendo carreteras federales de noche, con la orden de que si nos topábamos con militares o marina, no nos detuviéramos, que aceleráramos y si era necesario disparáramos, que la carga tenía que llegar sí o sí. Así eran los trabajos más tensos, porque sabías que si las cosas se ponían mal, podías terminar en balacera con elementos del gobierno, y ahí o morías o te detenían, y si te detenían con droga encima, eran años de cárcel garantizados. Otros trabajos eran cobros. El CJNG prestaba dinero a comerciantes en dueños de negocios, gente que necesitaba capital, pero no calificaba para créditos bancarios. El cartel les prestaba, pero con intereses altísimos, 50% mensual a veces. Y si no pagaban, les mandaban a gente como nosotros. Primero íbamos a advertir, a recordarles que tenían deuda, a dejarles claro que o pagaban o había consecuencia. La mayoría pagaba después de la primera visita. Los que no pagaban recibían segunda visita. Esa era más agresiva. Rompíamos cosas, los golpeábamos, les dábamos una semana más. Si tampoco pagaban, venía la tercera visita. Y esa ya era definitiva. Recuerdo un caso de un señor que tenía taller mecánico en Tlajomulco. Debía como 200,000 pesos. Ya habíamos ido 2 veces. No pagaban. Decía que no tenía, que el negocio estaba mal, que le diéramos más tiempo. El cabo nos mandó por tercera vez. Esta vez, con orden clara: o paga o lo quiebras y le prendes fuego al taller. Como mensaje llegamos de noche. El señor nos vio y se puso a llorar. Nos dijo que tenía 3 hijos, que por favor no lo matáramos, que vendería su casa, pero que necesitaba más tiempo. Yo lo miré, pensé en mi papá, en cómo se hubiera visto él suplicando así. Sentí algo en el pecho, como remordimiento. Le dije a mis compañeros que le diéramos una semana más. Ellos me dijeron que no, que las órdenes eran claras, que si no lo hacíamos nosotros, el cabo mandaría a otros y nos castigaría por desobedientes. Así que lo hicimos. Le disparamos y quemamos el taller. Mientras manejábamos de regreso, yo iba callado, pensando, preguntándome en qué me había convertido. También hacíamos trabajos de seguridad para los jefes grandes. Cuando llegaba gente importante del cartel a Guadalajara, nosotros éramos
parte del equipo de protección. Nos posicionaban en puntos estratégicos, en azoteas, en esquinas en vigilando, con radios, para comunicarnos, con orden de reportar cualquier movimiento sospechoso y con instrucción clara de que, si veíamos convoy militar o camionetas de contras, avisáramos inmediatamente para que el jefe pudiera escapar. Esos trabajos eran los mejor pagados. Nos daban bonos de 5 o 10 mil pesos extra solo por un día de seguridad, pero también eran los más peligrosos, porque si los militares llegaban y había balacera, los primeros en morir éramos nosotros. Los de seguridad exterior o los desechables. Los jefes tenían rutas de escape en carros blindados, hasta helicópteros a veces. Nosotros teníamos una troca y un fusil, y la orden de detener a quien fuera el tiempo suficiente para que el jefe se pelara. Así pasaron los años, en 2, en 3, en 4. Perdí la cuenta de cuánta gente maté, en 50, sin en 200 tal vez. Dejó de importar, se volvió trabajo en rutina, como si fueras oficinista, pero en lugar de llenar papeles, matabas personas. Ante desconectas, apagas algo dentro de ti, porque si no te vuelves loco. Vi compañeros que no pudieron, que empezaron a tomar demasiado, a meterse drogas duras, a tener pesadillas, a volverse paranoides. Varios terminaron suicidándose. Otros los mataron por volverse inestables. El Chiquis fue uno de esos. Empezó a tomar cristal. Se ponía violento, nervioso. Un día, en un trabajo, se puso a disparar sin orden. Mató a gente equivocada. Casi nos descubren por su culpa. El cabo lo citó a una reunión. El Chiquis fue pensando que solo lo iban a regañar. Lo encontraron 2 días después en Canal de Guadalajara, desmembrado con narcomensaje. Esto les pasa a los que no siguen órdenes. El Greñas duró 3 años. Era callado, buen sicario, cumplido. Pero un día después de un trabajo donde tuvimos que matar a una familia completa, incluido un niño de como 6 años, el Greñas se quebró, lloró toda la noche. Al día siguiente, agarró su pistola y se voló la cabeza en el baño de la casa de seguridad. Nos tocó a nosotros limpiar. El cabo dijo que el Greñas era débil, que no servía para esto, que mejor que se hubiera muerto antes de que se volviera problema. El Gato y el Oso murieron en balacera con sicarios de Cárteles Unidos en 2018, emboscada en carretera a Colima. Íbamos escoltando cargamento. Nos cayeron con todo, ametralladoras, granadas. Fue masacre. De 9 que íbamos en el convoy, solo salimos vivos 4. El Gato recibió ráfaga en el pecho. Murió en el acto. El Oso quedó herido. Agonizó como 20 minutos antes de morir. Gritando, pidiendo ayuda. Pero no podíamos hacer nada. Los contras seguían disparando y teníamos que defendernos. El Pollo lo levantaron en 2019. Estaba con su novia en un restaurante. Llegaron sicarios vestidos de policías. Se lo llevaron en pleno día. Frente a todos, nadie hizo nada. A los 3 días subieron video a redes. Lo tenían amarrado, golpeado. Le hicieron preguntas sobre operaciones del CNG. Él no dijo nada. Aguantó como hombre. Al final, lo decapitaron. Dejaron su cuerpo en Tlaquepaque con narcomensaje. Ese día entendí que no importaba qué tan duro fueras, si te tocaba, te tocaba. Y nadie te iba a salvar. Para 2020, de los 13 originales, solo quedábamos 6. El Chino, el Flaco, el Gordo, el Chuy, el Pelos y yo. Los otros 7 ya estaban muertos. Y nosotros seguíamos ganando dinero, matando gente, viviendo cada día como si fuera el último, porque sabíamos que probablemente lo era. En las noches, cuando no podía dormir, me preguntaba cuánto tiempo más duraría, si mañana sería mi turno, si terminaría como el Gato con ráfaga en el pecho, o como el Pollo decapitado en video, o como el Greñas con pistola en la boca. Mi mamá a veces me preguntaba en qué trabajaba realmente. Le decía que en logística para empresa de transporte, que por eso andaba de viaje seguido, que por eso a veces no la veía en semanas.
Creo que ella sabía la verdad, pero no quería aceptarla. Prefería la mentira, porque la verdad era que su hijo Mayo era asesino, que el dinero que le daba cada semana estaba manchado de sangre, que probablemente terminaría muerto o en prisión. Pero necesitábamos ese dinero. Mis hermanos estudiaban, comíamos bien, teníamos mejor casa, así que ella cerraba los ojos y aceptaba la mentira que yo le vendía. En 2021 cumplí 7 años en el CJ, en 7 años matando, 7 años viviendo en las sombras. Y una parte de mí quería salir pero no sabía cómo, porque cuando entras al narco no hay puerta de salida. Los que intentan dejar el cartel terminan muertos. Te vas cuando ellos deciden, y normalmente deciden mandarte en ataúd. Así que seguía un día más, una semana más, en un mes más, esperando que algo cambiara, sin saber que ese cambio llegaría de la forma más brutal posible. La noche que perdí todo, la operación donde murieron 9 de mis compañeros, y yo sobreviví de milagro. 7 años en el CJNG. Te enseñan a leer las señales. Cuando un trabajo huele mal, cuando algo no cuadra, cuando las órdenes vienen demasiado rápido, sin planeación suficiente. Esa noche del 22 de marzo de 2021, todas las señales estaban ahí, rojas, gritando peligro. Pero las ignoramos, porque éramos sicarios, porque obedecíamos órdenes, porque pensábamos que éramos invencibles. Esa noche 9 de mis compañeros murieron, y yo sobreviví, solo porque Dios todavía no terminaba conmigo. Capítulo 3. La noche que perdí todo. El cabo nos citó a las 8 de la noche en casa de seguridad de Tonalá. Llegamos los 13 que quedábamos del equipo original, más 7 morros nuevos que habían reclutado en los últimos meses. 20 sicarios en total. Eso ya era raro. Normalmente trabajábamos en grupos de 5 o 6. 20 significaba operativo grande, operativo peligroso. El cabo tenía cara seria, más seria que de costumbre. Nos dijo que nos sentáramos y pusiéramos atención. Nos explicó que habían ubicado casa de seguridad de Cárteles Unidos en zona de Zapopan, que ahí se escondía el Chaneque, uno de los lugartenientes principales de los Contras, que teníamos orden directa de arriba de entrar a esa casa, quebrar a todos los que estuvieran adentro y traer vivo a el Chaneque para interrogatorio, que era operativo de alto valor, que si salía bien todos, recibiríamos bono de 50,000 pesos. Eso nos emocionó. 50,000 era casi 2 meses de sueldo, pero había detalles que no cuadraban. Primero, a la información había llegado muy rápido. Supuestamente los habían ubicado esa misma tarde. Segundo, no teníamos tiempo de hacer reconocimiento previo. Íbamos a entrar casi a ciegas. Tercero, en la zona de Zapopan donde estaba la casa, era territorio muy vigilado, con muchas patrullas. Alto riesgo de toparse con policías o militares. El chino me miró, yo lo miré. Los dos pensamos lo mismo. Esto huele mal, pero nadie dijo nada, porque en el CJNG no cuestionas órdenes. Preguntar es señal de debilidad, de deslealtad, y la deslealtad se paga con muerte. Así que nos preparamos. Chalecos tácticos, fusiles AUK-47, pistolas de respaldo en radios, pasamontañas, cargadores, extra granadas, todo el equipo. Nos subimos a 5 camionetas, 4 sicarios por troca. El cabo adelante, coordinando. Salimos a las 9:30 de la noche rumbo a Zapopan. Durante el camino, iba en silencio. Sentado atrás de la Suburban, junto al chino, él estaba nervioso. Lo notaba en cómo movía la pierna, en cómo checaba su fusil una y otra vez. Le pregunté en voz baja si estaba bien. Me dijo que tenía mal presentimiento, que esta chamba se sentía diferente, que tal vez deberíamos inventar que la troca se descompuso y no llegar. Le dije que no diéramos pretextos pendejos, que entráramos, hiciéramos el trabajo
y saliéramos, que en 2 horas estaríamos de regreso contando billetes. Llegamos a la zona como a las 10:15. El cabo nos posicionó 2 trocas bloqueando la calle de entrada, 2 bloqueando la de salida, una frente a la casa objetivo. Esa era la mía. Yo iba con el chino, el flaco y un morro nuevo que le decían el tacuache. El cabo dio orden por radio, entramos. El tacuache y yo fuimos los primeros. Empateamos la puerta. Entró fácil, demasiado fácil. La casa estaba oscura, silenciosa. Encendimos las linternas de los fusiles. Avanzamos. Sala vacía, cocina vacía. Revisamos las recámaras. 1, 2, 3. Todas vacías. No había nadie. Ni muebles, ni señales de que alguien hubiera vivido ahí. Recientemente, era casa abandonada. Le reporté al cabo por radio. Le dije que no había nadie, que la información estaba mal. Escuché su voz alterada. Dijo que eso era imposible, que la fuente era confiable, que buscáramos bien en que tenía que haber alguien. Seguimos buscando. El chino encontró puerta que daba al sótano. Bajamos ahí tampoco había nada. Solo un espacio vacío, con olor a humedad. Fue cuando escuchamos los primeros disparos, afuera en ráfagas largas. Muchas armas disparando, al mismo tiempo en gritos. Por el radio, el cabo gritando que era emboscadamos, que nos estaban esperando, que era trampa. Subimos corriendo del sótano. Salimos de la casa. Afuera era caos total. Las 4 trocas que habían quedado en la calle estaban siendo atacadas desde todas direcciones, desde azoteas, desde casas vecinas, desde atrás de vehículos estacionados. Era emboscada, bien planeada. Los de Cárteles Unidos nos habían estado esperando. La información no era para nosotros, era trampa, y nosotros habíamos caído como pendejos. Vi al gordo caer con ráfaga en el cuello. Su sangre salpicó el parabrisas de la troca. El flaco intentó correr hacia cobertura, pero lo alcanzaron en la espalda. Cayó de cara. No se volvió a mover. El tacuache que iba conmigo recibió disparo en la cabeza. Cayó a mis pies. Su cerebro quedó regado en el pavimento. Yo me tiré detrás de una troca. El chino se tiró junto a mí. Empezamos a disparar de regreso, pero no veíamos bien a quién le disparábamos. Solo veíamos destellos de disparos viniendo de todas partes. Escuché por el radio al cabo ordenando retirada. Dijo que había demasiados, que no podíamos ganar este combate, que los que pudieran tenían que salir ya, que nos veríamos en punto de reunión. Yo miré al chino, le grité que teníamos que movernos. Intentamos llegar a una de las trocas que todavía tenía llantas. El Pelos estaba adentro intentando arrancar. Corrimos agachados. Llegamos. Nos subimos. El Pelos aceleró. Apenas avanzamos 50 metros cuando explotó llanta trasera. Perdimos control. A la troca se fue contra poste. El impacto me aventó contra el asiento de adelante. Sentí dolor en las costillas. Sangre caliente bajando por mi cara. Escuché al chino gemir. Estaba herido. Tenía disparo en el hombro. El Pelos estaba inconsciente con la cabeza contra el volante. Abrí la puerta, jalé al chino, salimos de la troca. Los disparos no paraban. Corrimos hacia una casa. Pateé la puerta, entramos. Adentro había familia aterrada. Papá, mamá, 2 niños, escondidos debajo de mesa. Nos vieron con nuestras armas. Con sangre en el señor puso sus manos protegiendo a su familia. Pensó que los íbamos a matar. Le grité que no les haríamos nada, que solo necesitábamos escondernos, que en unos minutos nos iríamos. El chino se dejó caer contra la pared. Su hombro sangraba mucho. Le quité el chaleco, rompí su camisa. Hice torniquete improvisado. Él apretaba los dientes del dolor. Me decía que no sentía el brazo, que creía que la bala había tocado hueso. Afuera las balaceras seguían, pero menos intensas. Los de Cárteles Unidos estaban rematando a los que habían quedado heridos. Escuché súplicas, disparos finales, en silencio. Luego escuché camionetas arrancando.
alejándose en C. Se estaban yendo. Había terminado. Esperamos media hora más, en silencio. El chino, respirando pesado. Los niños de la casa, llorando quedito. Sus papás, abrazándolos. Yo con mi fusil apuntando a la puerta por si alguien entraba. Cuando consideré que era seguro, salimos. Afuera era escena de masacre. Cuerpos por todos lados. Conté rápido en 8, a 9, en 10, 11 en 12, sicarios del CJ, en G, muertos. De 20 que habíamos llegado solo quedábamos el chino herido y yo, los demás muertos. El cabo muerto, el gordo muerto, el flaco muerto, el Chuy muerto, el Pelos muerto. Todos muertos. En menos de 20 minutos habían aniquilado a casi todo mi equipo. Ayudé al chino a caminar. Encontramos una troca que todavía servía. Tenía impactos, pero el motor arrancaba. Nos subimos, manejé hacia casa de seguridad. Tardamos 40 minutos. Todo el camino, el chino iba callado, en shock. Cuando llegamos, otros sicarios, que no habían ido al operativo, nos recibieron. Llamaron a doctor del cartel. Le curaron el hombro al chino An. A mí me revisaron. Costillas fisuradas, cortadas en cara y brazos. Nada grave, An viviría. Esa noche, mientras el chino dormía drogado con analgésicos, yo me quedé despierto. An pensando, habían muerto 12 compañeros, 12 sicarios del CJNG en una sola noche, por órdenes mal planeadas, por información que resultó ser trampa, porque alguien nos había vendido, y nosotros habíamos ido como borregos al matadero. Pensé en el señor y su familia que habían visto todo, en cómo sus hijos nunca olvidarían esa noche, en cómo probablemente tendrían pesadillas durante años, por mi culpa, por mi vida de mierda. Y por primera vez en 7 años lloré. Lloré por mis compañeros muertos. Lloré por todas las personas que había matado. Lloré por lo que me había convertido. Y en ese momento de quiebre, algo dentro de mí cambió. Supe que no podía seguir así. Que o salía de esta vida, o terminaría como todos los demás. Muerto en Cunetán, o decapitado en video, o desaparecido para siempre. Esa fue la noche que lo perdí todo. Pero también fue la noche que encontré la salida. De sicario a padre, ¿por qué dejé el CJNG? Y cómo Dios me salvó de la muerte que les llegó a todos después de la masacre del 22 de marzo. Pasé 3 semanas sin dormir bien. Cada vez que cerraba los ojos, veía al gordo cayendo con la garganta abierta, al flaco retorciéndose en el suelo, al tacuache con el cráneo reventado a mis pies. 12 compañeros muertos en 20 minutos. Y yo seguía vivo sin saber por qué, sin entender que me hacía diferente. Hoy sé que Dios me estaba guardando, que tenía plan para mí, pero en ese momento solo sentía culpa y miedo de que mi turno llegara pronto. Capítulo 4. An de sicario a padre. El chino tardó 2 meses en recuperarse del disparo en el hombro. Perdió movilidad parcial del brazo. Ya no podía usar fusil pesado con precisión. Eso en el mundo del narco te convierte en inútil, en descartable. Le dijeron que ya no servía para operativos, que lo pondrían en vigilancia. Trabajo de bajo riesgo y bajo pago. 5,000 a la semana, en lugar de 12,000. El chino se deprimió. Me decía que prefería haber muerto esa noche con los demás, que vivir como inválido, ganando una miseria, no tenía sentido. Yo seguí trabajando. Me ascendieron. De los 20 que habíamos ido al operativo fallido, solo quedábamos el chino y yo. Y como el chino ya no servía, yo quedé como veterano del equipo. Me subieron el sueldo a 20,000 semanales. Me dieron equipo nuevo. Me pusieron a cargo de grupo de 5 sicarios novatos. Ahora yo era el que daba órdenes, el que planeaba operativos, el que decidía quién vivía y quién moría. Pero algo dentro de mí había cambiado. Ya no disfrutaba el poder, ya no me sentía invencible. Cada vez que mandaba a mis muchachos a un trabajo pensaba, ¿cuántos de estos morros van a regresar vivos? ¿Cuántos terminarán como el gordo o el flaco? Y esa responsabilidad me pesaba, porque ahora sus muertes serían mi culpa
a mis órdenes, mis decisiones. Un día en mayo estaba supervisando entrega de droga en bodega de Tlajomulco, en rutina, sin complicaciones. Mientras los morros descargaban paquetes de metanfetamina de la camioneta, yo me quedé afuera fumando. Había iglesia pequeña en la esquina en Católica, con las puertas abiertas. Escuché cantos, gente orando. Por curiosidad me acerqué. Me quedé en la entrada viendo. Era misa. De tarde, como 30 personas en familias, en señoras, algunos chavos de mi edad. El padre estaba dando homilía. Hablaba sobre el hijo pródigo, sobre cómo Dios siempre perdona, sobre cómo nunca es tarde para volver. Me quedé ahí parado, escuchando, y algo en sus palabras me pegó. Sentí algo en el pecho, como si alguien estuviera exprimiendo mi corazón. Me salí antes de que terminara la misa. Regresé a la bodega, pero esas palabras no me dejaron en paz. Los siguientes días volví a esa iglesia, siempre me quedaba afuera. Nunca entraban, solo escuchaban. El padre se dio cuenta. Un día después de misa, salió y me habló. Me preguntó si quería pasar. Le dije que no, aunque yo no pertenecía ahí, que había hecho cosas que Dios nunca perdonaría. Me miró con ojos tranquilos. Me dijo que Dios perdona a todos si el arrepentimiento es real, que no importaba qué hubiera hecho, que la misericordia de Dios no tiene límites. Le dije que yo era sicario, que había matado a más de 100 personas, que tenía sangre de inocentes en mis manos, que trabajaba para el cártel más sanguinario de México. El padre no se espantó. Me dijo que conocía muchas historias como la mía, que había ayudado a otros hombres a salir de esa vida, que si yo quería cambiar, había forma, pero que tenía que estar dispuesto a dejarlo todo, a confesar nada, a empezar de cero. Le dije que era imposible, que del CJNG no sales vivo, que los que intentan dejar el cartel aparecen descuartizados con narcomensaje, que mi única salida era seguir hasta que me mataran. El padre me dijo que había otra salida, que requería fe, que requería valor, pero que existían. Me dio su número. Me dijo que cuando estuviera listo lo buscara, aunque él me ayudaría. Esa noche no pude dormir. Pensaba en todo. En los 7 años matando. En mis compañeros muertos. En mi mamá, que seguía creyendo mi mentira. En mis hermanos, que me veían como héroe, sin saber que era asesino. En la familia que había aterrado esa noche de la emboscada. En el señor del taller mecánico que suplició por su vida antes de que lo matara. En todas las viudas, en los huérfanos, las madres que lloraban a sus hijos por mi culpa. Y tomé decisión. Annie iba a salir. No sabía cómo, pero iba a intentarlo. Aunque me mataran en el intento. Prefería morir tratando de cambiar que seguir viviendo como demonio. Al día siguiente, llamé al padre. Le dije que estaba listo. Me citó en la iglesia. Fui de madrugada cuando nadie me vería. Hablamos durante 4 horas. Le conté todo en cada asesinato, cada atrocidad. Lloré como no había llorado nunca. El padre me escuchó, sin juzgar. Al final me dijo que me ayudaría, pero que tenía que seguir plan. Exacto. Primero, en simular mi muerte. Era la única forma de que el CJNG dejara de buscarme. El padre conocía gente en contactos en forenses que podían falsificar documentos, médicos que podían certificar muerte falsa. Me explicó que habían ayudado a otros sicarios antes, que había red de apoyo para gente que quería salir del narco, pero que todo tenía que hacerse perfecto. Un error y estaría muerto de verdad. Segundo, desaparecer completamente, cambiar de ciudad, cambiar de nombre, nunca volver a contactar a mi familia. Esa fue la parte más dura, no volver a ver a mi mamá, a mis hermanos, dejarlos creer que estaba muerto. El padre me dijo que era necesario, que si el CJNG sospechaba que estaba vivo, los usarían para encontrarme, que era mejor que pensaran que había muerto en Llorea. Pero acepté. Planeamos todo durante 2 semanas. El padre consiguió cuerpo de morgue sin identificar, hombre de mi edad y complexión, que había muerto en accidente en Le. Tomarían fotos, le pondrían mis tatuajes con maquillaje especial. Lo presentarían como mi cadáver. Yo tendría que desaparecer el mismo día. Irme sin despedirme de nadie, sin dejar rastro.
El día llegó un 10 de junio de 2021. Le dije al chino que iba a ver a mi familia, que volvería en la noche. Salí con ropa normal, sin armas, con solo mi celular y cartera. Manejé hacia el punto de encuentro que el padre me había dado, una casa en Zapotlanejo. Ahí había 2 personas esperándome. Me dijeron que dejara todo en celular, en cartera, todo lo que me conectara a mi vida anterior. Me dieron ropa nueva, documentos falsos con nuevo nombre, dinero en efectivo para 2 meses, y me subieron a camioneta con vidrios polarizados. Mientras manejábamos hacia destino desconocido, pensé en mi mamá, en cómo recibiría la noticia de mi muerte, en cómo lloraría, en cómo nunca sabría que seguía vivo. Era precio necesario, pero dolía como si me arrancaran el corazón. Llegamos a convento en Aguascalientes. Ahí me quedaría los próximos 6 meses, escondido, estudiando, preparándome para nueva vida. El padre que me recibió me explicó las reglas. Nada de contacto con exterior, nada de redes sociales, nada de llamadas. 6 meses de aislamiento total. Trabajaría en el convento, estudiaría la Biblia, asistiría a terapia psicológica y al final decidiría si quería continuar hacia el sacerdocio o volver al mundo con nueva identidad. Acepté todo. Los primeros meses fueron los más difíciles. Las pesadillas no paraban. Veía a todas mis víctimas. Me despertaba gritando, sudando. A la terapia ayudó. Hablar ayudó. A confesar cada crimen ayudó. Lentamente empecé a sanar, a entender que aunque no podía borrar mi pasado, sí podía construir futuro diferente, que Dios me había dado segunda oportunidad, que no merecía y que tenía que aprovecharla. Decidí seguir el camino del sacerdocio. Estudié durante 5 años. Me ordené padre en 2026. Me asignaron parroquia pequeña en Guadalajara, zona marginal, llena de violencia de jóvenes tentados por el narco, exactamente donde necesitaba estar, porque yo conocía ese mundo, había vivido ese infierno y podía ayudar a otros a no caer en él. Hace 3 meses me enteré por periódico que encontraron muerto al chino, lo levantaron en Tonalá, lo torturaron, lo decapitaron, dejaron su cuerpo con narcomensaje. Era el último de los 13 originales, todos muertos ahora, menos yo, el único que se salvó, no por ser mejor, no por ser más fuerte, sino porque Dios decidió darme otra oportunidad. Hoy trabajo con jóvenes en riesgo. Les cuento mi historia, sin ocultar nada. Les digo la verdad del narco, que el dinero rápido cuesta tu alma, que los que entran casi nunca salen vivos, que la única salida real es no entrar. Y si ya entraste, buscar ayuda, buscar a Dios, porque la redención es posible. Yo soy prueba viviente. Mi nombre de sicario era Miguel. Mi nombre de padre también es Miguel, pero ya no soy el mismo Miguel que mató a cientos. Ese Miguel murió en junio de 2021. Nació uno nuevo, uno que dedica su vida a salvar en lugar de destruir, a dar esperanza en lugar de muerte. Esta fue mi confesión completa, mi testimonio, mi advertencia. El CJNG destruye todo lo que toca. Yo escapé solo por gracia divina. Mis 12 compañeros no tuvieron esa suerte. Que sus muertes no sean en vano, que sirvan de lección. El narco solo ofrece 2 destinos en cárcel o muerte. Elige diferente. Elige vida. Archivo cerrado.